Algo que siempre he guardado en mi corazón y espero que la haga sentir orgullosa. La princesa Charlene y el príncipe Alberto parecían la pareja real perfecta, sonriendo a las cámaras, vestidos con ropa preciosa y caminando de la mano. Pero tras las puertas del palacio, las cosas no han sido tan perfectas. Ha habido lágrimas, distancia y luchas silenciosas. Ahora la verdad finalmente sale a la luz. ¿Qué sucedió realmente en su matrimonio? Acompáñenos mientras revelamos todo lo que necesita saber sobre su unión. La historia de amor que nunca estuvo destinada a ser. A juzgar por lo que siempre presentan los medios, el matrimonio de la princesa Charlene con el príncipe Alberto de Mónaco parecía una historia de amor perfecta, algo sacado de un cuento de hadas de ensueño. La gente vio el hermoso palacio, la suntuosa boda y a la elegante pareja, y creyeron que era una pareja hecha en el cielo. Todo parecía reluciente, desde el vestido de novia hasta el título real de él y los flashes de las cámaras. Pero tras bambalinas, nada era tan perfecto como parecía. Siempre había algo extraño si prestabas atención. Sus sonrisas a veces parecían forzadas. Su conexión no siempre era genuina, y los momentos de silencio entre ellos a menudo parecían más fuertes que cualquier palabra que dijeran en público. Para Charlene, la vida que muchos envidiaban no estaba llena de alegría ni magia. Se sentía más como una hermosa jaula, bonita por fuera, pero solitaria y restrictiva por dentro. Nunca hizo declaraciones escandalosas, pero con los años dejó pequeñas pistas. Sus ausencias de eventos públicos suscitaban preguntas. Su rigidez corporal decía más que sus palabras, y cuando finalmente habló de lo que sentía, no lo hizo con entusiasmo ni amor. En cambio, dijo con suavidad que había encontrado una especie de paz, y en esa silenciosa confesión, algo cambió. Era como si la verdad de su vida hubiera estado oculta a plena vista todo el tiempo. Esta historia hará que muchos reconsideren lo que creían saber sobre la familia real de Mónaco, porque no es un cuento de hadas. Es una vida llena de presión, expectativas y la lucha silenciosa de una mujer que intenta encontrarse a sí misma en un mundo que exige perfección. El viaje de Charlene comenzó lejos de Mónaco, en Sudáfrica. Era una joven nadadora con sueños olímpicos y una gracia serena. En el año 2000, conoció al príncipe Alberto en una competición de natación. Las cámaras estaban ahí, y ella sonrió cortésmente al ver que el príncipe se fijaba en ella. Después de eso, empezaron a verse con más frecuencia, y poco a poco, el público empezó a preguntarse si ella sería quien finalmente conquistaría su corazón. Parecía cosa del destino. Él era un príncipe con una larga historia real. Ella era atlética, preservada y se comportaba con una elegancia natural. Para el mundo exterior, parecían hechos el uno para el otro. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que esta relación no se trataba solo de amor. Desde el principio, Charlene estuvo bajo presión para encajar en un molde determinado. No se esperaba que solo fuera una pareja amorosa. Tenía que convertirse en una imagen, un símbolo, alguien que asumiera un rol real con todas sus reglas y expectativas. Las comparaciones comenzaron rápidamente, hasta el punto de que la gente empezó a llamarla la nueva Grace Kelly, la actriz estadounidense que una vez lo dejó todo para convertirse en la princesa de Mónaco. Grace había sido un símbolo de belleza, elegancia y sacrificio. Dejó atrás su vida y su carrera para convertirse en un ícono de la realeza. Y así, sin más, se esperaba que Charlene hiciera lo mismo. Pero esas comparaciones no siempre eran amables. No parecían cumplidos. Sentían una gran responsabilidad. Charlene no solo se casaba con un hombre, estaba asumiendo un legado que esperaba que brillara como alguien que nunca podría ser. Tuvo que seguir los pasos de una leyenda, y el peso de esa expectativa la persiguió a donde quiera que fuese. Cuando se supo la noticia de su compromiso en 2010, el mundo lo celebró. El palacio rebosaba de sonrisas. Los medios de comunicación inundaron de titulares sobre una historia de amor moderna, y la gente creía que comenzaba un nuevo capítulo de alegría real. Pero no todos estaban tan seguros, y la persona más insegura de todas parecía ser la propia Charlene. Quienes seguían de cerca a la princesa Charlene empezaron a notar cosas que no cuadraban. Su rostro parecía tenso, sus ojos cansados, y su forma de presentarse en público parecía cuidadosamente planificada y controlada. Algo no encajaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Entonces empezaron a correr rumores de que había intentado irse de Mónaco antes de la boda. No una, ni dos, sino 3 veces. El primero fue en París. Luego,
durante el Gran Premio de Mónaco. Y, finalmente, solo unos días antes de la ceremonia, cada vez, algo o alguien la detenía. Ya fuera que la convencieran, la obligaran o simplemente se contuviera, nadie dio una respuesta clara. Pero que una novia intentara irse 3 veces, eso decía más que cualquier anuncio real. A pesar de los rumores, la boda se celebró. Fue un evento multitudinario de 3 días lleno de lujo, vestidos de diseñador, actuaciones en vivo y una lista de invitados repleta de rostros famosos y familias nobles. Mónaco se aseguró de que pareciera un sueño real perfecto. Las cámaras no se perdieron ni un segundo, pero lo que más captaron no fue el glamour, sino la emoción. Charlene lloró. No eran lágrimas de felicidad ni de alegría, eran lentas, silenciosas y llenas de dolor. De pie junto a su nuevo esposo, con uno de los vestidos de novia más caros del mundo, su rostro no reflejaba emoción ni amor. Parecía alguien que se sentía estancada y desanimada. Tras el intercambio de votos, Charlene asumió su nueva vida tal como todos esperaban. Posó para fotos, saludó a la multitud y sonrió cuando las cámaras la enfocaron. Pero esas sonrisas parecían rígidas, rara vez daba entrevistas, y cuando lo hacía, sus palabras parecían ensayadas, casi como si alguien la hubiera ayudado a practicar lo que iba a decir. Quedó claro que, mientras el mundo seguía viendo un cuento de hadas, la verdadera princesa parecía estar desapareciendo cada vez más entre bastidores. Luego empezó a desaparecer por completo. Comenzó silenciosamente. Empezó a faltar a eventos, cancelando apariciones a última hora. El palacio siempre tenía una razón. Decían que no se encontraba bien, que estaba demasiado cansada o que estaba lidiando con asuntos privados. Pero con el tiempo, sus ausencias aumentaron. La gente empezó a preguntarse, ¿dónde está Charlene? ¿Y por qué sentía que no quería ser vista? En 2014, dio a luz a gemelos, Jacques y Gabriela. Para la mayoría de las parejas reales, tener hijos es un capítulo feliz, lleno de felicidad y orgullo. Y muchos esperaban que la maternidad finalmente ayudara a Charlene a adaptarse a su rol real. Pero incluso después de la llegada de sus hijos, permaneció la mayor parte del tiempo oculta. Cuando asistía a eventos públicos, a menudo parecía cansada, distante o completamente agotada. Incluso al cargar a sus bebés, no parecía alegre. Sus acciones parecían más un deber que momentos de ternura. La chispa, la calidez y la tranquilidad parecían faltar. Nadie esperaba la perfección de ella, pero parecía que intentaba vivir una vida que nunca le perteneció del todo. A pesar de todo, nunca armó un escándalo. No arremetió ni rompió las reglas. Ella simplemente permaneció en silencio. Y en ese silencio, la gente empezó a oír algo más fuerte que las palabras, hasta que finalmente habló. Pero en lugar de hacer declaraciones atrevidas o explicarlo todo, simplemente dijo que había encontrado la paz. Era una frase breve, pero conmovedora, porque en esas pocas palabras confirmó lo que muchos llevaban tiempo adivinando, que esta vida de ensueño nunca le había pertenecido. Se creó a su alrededor, se moldeó hasta convertirse en algo a lo que tenía que encajar, aunque nunca correspondiera con su verdadera identidad. Esta no era una historia de rebelión ni de escándalo. Se trataba de una silenciosa desconexión, de una mujer que hacía todo lo que debía hacer, pero que aún así se sentía perdida en una vida que no le pertenecía. Pasaron los años, y el palacio seguía mostrando su imagen perfecta de fotos sonrientes, declaraciones oficiales y hermosos eventos. Pero debajo de todo eso, la verdadera historia de Charlene seguía desarrollándose. Y ahora, parece que el mundo finalmente presta atención, porque cuando alguien como Charlene, tras años de represión, empieza a encontrar su voz, no se trata solo de las palabras que dice, se trata de las decisiones que toma después. Y esa es la parte de la historia que todos esperan ver, diversas aventuras amorosas y sus consecuencias. Antes de hablar sobre lo que la princesa Charlene podría hacer a continuación, necesitamos entender cómo empezó realmente la relación entre ella y el príncipe Alberto. Para ello, debemos remontarnos al momento en que su boda acaparó titulares en todo el mundo. Mientras la gente observaba los glamurosos eventos en Mónaco, algo serio se desarrollaba silenciosamente tras los muros del palacio. Aún no era un escándalo público, pero las señales de alerta ya estaban ahí. Justo antes de que Charlene se casara, estalló una noticia impactante. Una mujer brasileña se presentó y afirmó que su hija, que ya tenía unos 8 años, era hija del príncipe Alberto. Lo que hizo esta afirmación aún más grave fue la cronología.
Si la edad de la niña era correcta, podría haber sido concebida durante los primeros años de la relación de Alberto con Charlene. Esta no era la primera vez que el príncipe Alberto enfrentaba acusaciones de engendrar hijos fuera del matrimonio. Ya había admitido tener otros 2 hijos, uno en Estados Unidos y otro en Francia, así que tener otro no era imposible. Pero lo que lo hizo diferente para Charlene fue el momento. Esto ocurrió poco antes de que se conocieran. Pudo haber sucedido mientras ella creía que estaban construyendo algo real. Eso lo cambió todo para ella. Ya no se trataba solo de su pasado. Se convirtió en parte de su presente y posiblemente de su futuro. La gente empezó a preguntarse, aunque nadie se atrevía a preguntar en voz alta, si sabía del niño antes de dar el sí. ¿Se lo ocultó el palacio? ¿O se enteró cuando lo hizo el público? Sin tiempo para prepararse para lo que ocurriría. Nadie tenía respuestas, pero su rostro contaba una historia. En los eventos reales, algo en ella cambiaba. El brillo de sus ojos se desvaneció. Su sonrisa perdió calidez. No hablaba con tanta libertad. Parecía que luchaba en silencio contra algo pesado, fingiendo que todo estaba bien mientras apenas lograba mantener la compostura. Cada paso que se acercaba a la boda le parecía más difícil. Y justo cuando todo parecía más perfecto desde fuera, parecía que se estaba desmoronando por dentro. El palacio intervino rápidamente para reparar el daño. El equipo legal del príncipe Alberto negó todo lo relacionado con el niño brasileño. Dijeron que todo era un invento y solo un ruido para dañar su imagen. Pero a pesar de sus fuertes palabras, nunca compartieron una prueba de ADN. No hubo una investigación clara. La historia no desapareció. Simplemente se desvaneció en el silencio. Pero el silencio no borró el dolor. Fuera cierta la historia o no, dejó una grieta que no podía ignorarse. Para Charlene, añadió aún más peso a un matrimonio que ya parecía demasiado pesado. Y este tampoco era un matrimonio sencillo. No se casaba con un hombre. Se adentraba en una vida de realeza con deberes, reglas y ojos vigilando cada uno de sus movimientos. Tenía que lucir perfecta. Criar herederos reales y apoyar al príncipe Alberto pase lo que pase. Incluso cuando sufría, tenía que sonreír. Incluso cuando la verdad no era clara, tenía que actuar como si todo estuviera bien. Fue entonces cuando la gente empezó a ver lo que realmente estaba sucediendo. No solo estaba aprendiendo a vivir en un palacio, sino que estaba interpretando un papel. Y el papel que le asignaron no le sonaba propio. No parecía ella. Y fue entonces cuando se hizo evidente que esta historia no era el cuento de hadas que la gente creía. Poco después, empezaron a circular historias más inquietantes. Al principio, el rumor fue en aumento. Varios medios franceses afirmaron algo impactante. Dijeron que le habían quitado el pasaporte a la princesa Charlene para impedirle salir de Mónaco antes de la boda. Los rumores sugerían que había intentado huir más de una vez, pero el personal del palacio intervino y la detuvo en cada ocasión. Por supuesto, la Casa Real desmintió rápidamente estos informes. Los calificaron de disparates, cuentos exagerados sin fundamento. Pero eso no impidió que la gente hablara. Los rumores se extendieron como la pólvora. Cuando la boda finalmente se celebró, todo el mundo lo vio como una postal. Una gran celebración de 3 días llena de invitados famosos, atuendos deslumbrantes, tradiciones reales y orquestas en vivo. Pero debajo de toda esa chispa, algo se sentía extraño. Antes, la gente había visto a Charlene llorando en el altar, y no eran lágrimas suaves ni de alegría. Todavía eran lágrimas frías que parecían llenas de dolor. No parecía una novia radiante, parecía atrapada, como si quisiera desaparecer en ese instante. Su rostro contaba una historia silenciosa que su voz jamás se atrevió a contar. No era un cuento de hadas, parecía más bien una obra cuidadosamente montada, con Charlene interpretando un papel que nunca quiso. Con el tiempo, los titulares sobre el niño en Brasil se desvanecieron. No hubo batallas judiciales, ni resultados de paternidad compartidos con el público, ni un cierre importante. El ruido simplemente se apagó, como suele ocurrir con muchos escándalos de la realeza. Pero eso no significó que Charlene lo olvidara, ni tampoco quienes la observaban desde fuera. La historia se convirtió en una sombra que la seguía cada vez que aparecía ante las cámaras. Cada vez más, la gente dejó de verla como una princesa afortunada en una vida de ensueño. En cambio, vieron a una mujer atrapada en un guión real que no escribió y del que no pudo escapar. Para entonces, muchos empezaban a preguntarse si planeaba liberarse. ¿Charlene intentaba huir de todo? Y las pistas eran difíciles de ignorar.
En los últimos años, sus movimientos contaban una historia propia. En un momento, estaba junto al príncipe Alberto, sonriendo, saludando, representando su papel en el espectáculo real. Al siguiente, había desaparecido, como una llama apagada de repente. En 2021, voló a Sudáfrica para lo que parecía un viaje corto relacionado con un proyecto benéfico. No hubo alarmas de prensa ni señales sospechosas. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, las preguntas sobre su desaparición comenzaron a surgir. El palacio dijo que estaba enferma, con un problema grave en oídos, nariz y garganta, relacionado con un injerto de seno. Afirmaron que no podía volar y que necesitaba atención médica. Pero la gente no estaba convencida. 6 meses de ausencia por una sinusitis no sonaba bien, sobre todo cuando las tensiones en su matrimonio acababan de resurgir. Parecía demasiado oportuno, y así creció el misterio. ¿Qué sucedía realmente a puerta cerrada? ¿Se trataba este viaje realmente de su salud o era su forma de alejarse discretamente de una vida que ya no sentía como suya? Sigue viendo para saber qué hizo. La transformación silenciosa de Charlene. Cuando llegó julio, muchos esperaban algo especial. Habían pasado 10 años desde que la princesa Charlene y el príncipe Alberto se casaron, una década entera de matrimonio. Para la mayoría de las parejas reales, un hito así se conmemoraría con alegría y orgullo. Quizás una foto emotiva, un mensaje cariñoso o una salida pública para demostrar unidad. Pero en Mónaco, nada de eso ocurrió. Ni celebración, ni fotos conjuntas, ni siquiera una simple declaración del palacio. Charlene no regresó y Alberto no pareció sorprendido ni decepcionado. Fue como si ambos hubieran acordado en silencio ignorar el día, en lugar de afrontar las preguntas que suscitaría. Durante ese tiempo, Albert siguió apareciendo solo. Siguió asistiendo a eventos oficiales y tomándose fotos, a menudo acompañado por sus gemelos, Jacques y Gabriela. Los niños parecían actuar como un amortiguador silencioso, suavizando la ausencia de su madre. Mientras tanto, Albert repetía una y otra vez que Charlene estaba descansando. Estaba mejorando y pronto volvería a casa. Pero la forma en que lo dijo no resultó convincente. Probablemente porque su sonrisa no le llegaba a los ojos y la gente empezó a percibir que solo estaba actuando por inercia. De vez en cuando, aparecía una nueva foto de Charlene en línea, pero en lugar de tranquilizar al público, solo despertaba más preocupación. Se veía diferente y sus ojos ya no brillaban como antes. Parecía físicamente presente, pero mentalmente distante. Llevaba el pelo corto, su postura era más reservada y su vibra general se sentía más tranquila. Nada en ella parecía indicar que alguien se estaba recuperando. Al contrario, parecía estar desapareciendo poco a poco del foco de atención, desapareciendo poco a poco. noviembre. Charlene finalmente regresó a Mónaco. Muchos esperaban que fuera un punto de inflexión, un feliz regreso a la vida real. Pero ese momento nunca llegó. No reanudó sus funciones. No habló con la prensa ni asistió a ningún evento importante. De hecho, solo unas semanas después de llegar, volvió a desaparecer. El palacio emitió una actualización cuidadosamente elaborada, diciendo que necesitaba más descanso, más paz, más tiempo para sanar. Pero a nadie le sentó bien. Había algo extraño en ello, demasiado confuso para creerlo. Pronto, comenzaron a correr rumores sobre un lugar en Suiza, no un hospital público, sino un lujoso centro privado, diseñado para quienes necesitaban espacio para recuperarse del estrés, el agotamiento emocional o el agotamiento profundo. Nunca se compartió la ubicación exacta. No se tomaron fotos ni se recibió confirmación oficial. Lo único que ofreció el palacio fue reiterarle que estaba a salvo y que recibía la ayuda que necesitaba. Sin embargo, Eso no resolvió la verdadera pregunta sobre su bienestar. En algún momento, algunos creyeron que la presión la había aplastado. La atención constante, la soledad, las constantes comparaciones con otros miembros de la realeza. Otros pensaron que había tomado la decisión de alejarse discretamente de un rol que nunca se sintió como su hogar. Porque, en realidad, una mujer no desaparece sin más durante casi un año entero, a menos que algo esté profundamente roto o que haya dejado de fingir que todo está bien cuando no es así. Por primera vez, Alberto abandonó su habitual fachada regia y refinada. Admitió abiertamente que atravesaban tiempos difíciles. Y para alguien en su posición, eso era lo más cerca que podía estar de decir que algo andaba realmente mal.
Ya no se trataba del trabajo, ni de las actualizaciones de salud, ni de los deberes reales. Estaba claro que se trataba de su matrimonio, de su conexión y de si tenían futuro como pareja. Cuando Charlene finalmente regresó, la gente notó la diferencia de inmediato. No solo se veía diferente, sino que se sentía diferente. Ya no era la mujer tranquila y amable que la gente había visto junto a Albert en el pasado. Su rostro parecía más serio, su lenguaje corporal más firme. Había una fuerza serena en sus ojos que no había estado allí antes. Su sonrisa, aunque pequeña y poco frecuente, transmitía algo nuevo. Parecía que ya no solo intentaba sobrevivir, estaba aprendiendo a protegerse, incluso en un lugar donde se espera que cada movimiento siga unas reglas estrictas. Ya no era la novia llorosa con elegantes vestidos, que seguía en silencio las órdenes de Albert. Y justo cuando la gente empezaba a adaptarse a esta nueva versión de ella, algo más empezó a cambiar. Para cuando llegó el año 2022, quedó claro que Charlene ya no intentaba integrarse. No le interesaba permanecer discreta tras la imagen real. Llegó con un corte de pelo completamente nuevo. Era corto, atrevido y imposible de ignorar. No parecía una actualización de moda. Parecía un mensaje contundente y contundente. A estas alturas, era evidente que no se vestía para complacer a la prensa ni para estar a la altura de la realeza. Se vestía para volver a sentirse ella misma. Su ropa también contaba una historia. Dejó de usar los vestidos suaves y vaporosos que recordaban a Grace Kelly. Se acabaron los colores pálidos y los estilos anticuados. Eligió siluetas más definidas, diseños más definidos y atuendos que demostraban su valía. No eran prendas que buscaran aprobación, eran declaraciones. Su guardarropa hablaba más alto que nunca y decía que ya no seguiría las reglas del palacio. Aunque permanecía la mayor parte del tiempo en silencio, su silencio ya no parecía debilidad. Ahora tenía poder. Al entrar en una habitación, no esperaba a Albert. Posaba para fotos sin falsas sonrisas. Su silencio dejaba a todos intrigados, pero no parecía un misterio. Se sentía como si tuviera control. Ya no intentaba demostrarle su valía a nadie. Había llegado a un punto en el que se dio cuenta de que no lo necesitaba. Y cuando se paraba junto a Albert en público, no parecía amor ni cercanía. Se sentía como si dos personas simplemente estuvieran haciendo su trabajo. La brecha emocional entre ellos era imposible de ignorar. Dentro del palacio, comenzaron a correr rumores, y allegados a la familia real empezaron a hablar de una Charlene diferente. Alguien que no asistía a todos los eventos solo porque se esperaba. Alguien que empezó a decir que no, y alguien que dejó de permitir que el sistema real influyera en cada aspecto de su vida. Llegaron informes de que pasaba más tiempo con sus hijos y menos tiempo proyectando la imagen de una princesa perfecta, pero nada de esto significaba que fuera fría o distante. Significaba que por fin estaba siendo clara. Había trazado su límite y no lo volvería a cruzar. Esa mirada que algunos llamaban fría en el pasado no era frialdad en absoluto, era autodefensa. Era el rostro de una mujer que había superado el dolor. Lo había enfrentado casi sola y había salido adelante con fuerza propia. El cuento de hadas que muchos habían imaginado había desaparecido hacía tiempo, pero tal vez algo más honesto lo había reemplazado. Las cámaras seguían disparando, los focos seguían brillando, pero Charlene ya no actuaba como antes. Solo aparecía cuando quería, mantenía su privacidad a salvo, ya no compartía demasiado ni fingía, porque su silencio ahora tenía significado. Era una forma discreta de decir que seguía formando parte del mundo real, pero que ya no permitía que éste le dictara quién debía ser. Ese fue el cambio que la gente empezó a notar. Ya no se trataba de realeza, lujo ni fama. Se trataba de una mujer que poco a poco iba encontrando su verdadero yo. La gente ya no la veía como una princesa perdida. Vieron a alguien que había luchado en silencio durante años y que finalmente empezaba a tomar el control. No huía del palacio, estaba forjando su propio espacio dentro de él. Y ahora el mundo espera ver qué hace Charlene a continuación, fundar una fundación. A lo largo de los años, Charlene había dedicado su corazón discretamente a las cosas que más le importaban. Siempre tuvo debilidad por los niños. Le encantaba todo lo relacionado con el deporte y se preocupaba profundamente por los animales y la naturaleza. Su pasado como nadadora olímpica influyó enormemente en su misión. Tan solo un año después de casarse con el príncipe Alberto en 2012,
fundó algo muy querido para ella, la Fundación Princesa Charlene de Mónaco. Este grupo no era solo una fachada. Tenía un objetivo claro: salvar vidas enseñando a las personas a mantenerse a salvo cerca del agua y a prevenir ahogamientos. Desde el inicio de su fundación, esta siguió creciendo y llegando a más personas. No se limitó a Mónaco. Se expandió a lugares como Sudáfrica, India, Bangladesh, Estados Unidos y diferentes partes de Europa, trabajando en estrecha colaboración con grandes nombres como la Cruz Roja, Life Saving South Africa y World Rugby. Su fundación capacitó a miles de niños y maestros. Brindaron a estas comunidades las herramientas y las lecciones que necesitaban para comprender la seguridad acuática y proteger vidas. Incluso cuando su vida personal con el príncipe Alberto parecía volverse más difícil y fría, Charlene mantuvo su pasión por ayudar a los demás. Esa parte de ella nunca se desvaneció. Además de enseñar a la gente a mantenerse a salvo en el agua, Charlene dedicó su tiempo y energía a apoyar otras causas importantes. Acompañó a madres y recién nacidos, hizo generosas donaciones a hospitales infantiles y colaboró con grupos de respuesta a emergencias cuando se necesitaba ayuda con urgencia. Durante los días difíciles de la pandemia de COVID-19, no se quedó al margen. Se puso manos a la obra y se involucró para asegurar que los suministros médicos y las mascarillas llegaran a quienes más los necesitaban. Aunque la relación entre ella y Albert parecía deteriorarse poco a poco, no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que su relación era más cálida, llena de esperanza y alegría. Y quizás si retrocedemos al principio, podamos empezar a reconstruir dónde empezó todo a cambiar. ¿Cómo se unieron? La historia de amor entre Charlene y el príncipe Alberto comenzó allá por el año 2000, durante una competición de natación llamada Mare Nostrum celebrada en Mónaco. Charlene, una talentosa nadadora sudafricana de impactante cabello rubio, destacaba no solo por su talento, sino también por la serenidad y la fuerza que demostraba en el agua. Su forma de deslizarse en cada vuelta captó la atención del príncipe Alberto de inmediato. Su dulce sonrisa y su carácter amable la hicieron inolvidable. Aunque Albert admitiría más tarde que no estaba seguro de si fue amor a primera vista, algo en ella lo marcó para siempre. A pesar de ese memorable encuentro, no volvieron a cruzarse en mucho tiempo. Pasaron los años, pero Charlene nunca desapareció de la memoria de Albert. A menudo la consideraba no solo una atleta excepcional, sino también una persona de corazón sincero y bondadoso. La vida los separó, hasta que en 2005, la tragedia golpeó al príncipe Alberto y este perdió a su padre, el príncipe Rainiero III. Fue entonces cuando Charlene le ofreció su pésame. Ese pequeño y sincero mensaje les abrió las puertas una vez más. Y desde entonces, lo que comenzó como una discreta amistad, comenzó a florecer poco a poco en algo más significativo. En 2006, dieron a conocer su relación al mundo cuando salieron juntos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín. Ese momento fue muy especial para ambos, no solo por la ocasión, sino por su profunda pasión por el deporte. El príncipe Alberto se reiría más tarde de cómo se metió en un lío esa noche por no haber traído a Charlene a tiempo. Pero para Charlene, esa noche se sintió natural y tranquila. Ambos se emocionaron al ver a los atletas actuar y les recordó cuánto había influido el deporte en sus vidas. Esa pasión compartida les hacía sentir que se entendían de verdad. Ambos soñaban con los Juegos Olímpicos mucho antes de conocerse. El príncipe Alberto había participado en 5 Juegos Olímpicos de invierno como bobsleigh, mientras que Charlene había nadado con orgullo para Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de verano de 2000. Esta conexión mutua con el mundo del deporte no solo fortaleció su vínculo, sino que también se convirtió en una parte importante de su vida familiar. En entrevistas posteriores, la pareja incluso insinuó que sus hijos, el príncipe Jacques y la princesa Gabriela, podrían algún día continuar ese legado. Sus gemelos ya habían empezado a explorar deportes como la natación, el tenis, la gimnasia, la esgrima y el voleibol. Era evidente que el amor por la competición y el movimiento se había transmitido de generación en generación, convirtiéndose en parte del corazón de la familia. El príncipe Jacques, quien se espera que se convierta algún día en gobernante de Mónaco, ya había empezado a aprender taekwondo desde muy joven. Con el paso de los años, Charlene se convirtió en alguien a quien los monegascos veían con frecuencia en sus eventos más preciados.
Ya fuera asistiendo al glamoroso baile de la Cruz Roja o animando junto a Alberto en el emocionante Gran Premio de Mónaco, su presencia se convirtió en algo que todos esperaban con ilusión. Su carácter afable y su estilo elegante causaron una profunda impresión, y el público no tardó en verla como la persona ideal para la familia real. Con una relación basada en un profundo respeto y una pasión compartida por los deportes, Alberto y Charlene finalmente anunciaron su compromiso en 2010. Entonces, en julio de 2011, algo mágico se desató en el corazón de Mónaco. El mundo volvió la vista hacia el pequeño pero deslumbrante país, preparándose para presenciar el nacimiento de una historia de amor real. Habían pasado más de 5 décadas desde que los monegascos celebraron una boda real, y esta era un sueño hecho realidad. En ese cálido fin de semana de verano, Charlene inició una nueva etapa, no solo como novia, sino como la futura princesa de Mónaco. Todas las miradas estaban puestas en ella mientras asumía el papel que una vez ostentó la icónica Grace Kelly. Su vestido, confeccionado por Giorgio Armani, era una auténtica obra de arte. Presentaba un diseño suave con hombros al descubierto que realzaba su elegante postura. El vestido brillaba bajo la luz, cubierto de 40.000 brillantes cristales de Swarovski y 20.000 gotas de nácar que resplandecían con elegancia. Llevaba el cabello recogido en un clásico moño, y un delicado y largo velo ondeaba tras ella mientras caminaba. En sus manos sostenía un ramo de impecables orquídeas blancas, que combinaban a la perfección con las flores que llenaban el palacio de belleza y serenidad. La boda en sí fue una impresionante combinación de antiguas costumbres reales y encanto moderno. Primero, celebraron una ceremonia civil discreta, manteniendo la intimidad. Al día siguiente, se celebró un hermoso servicio religioso, presenciado por personas de todo el mundo. Mientras la música inundaba el ambiente, interpretada por una gran orquesta, Charlene caminó hacia el altar hacia Albert. Cada momento fue mágico, como si la escena hubiera salido de un cuento de hadas. El mundo observó en silencio y asombro cómo la pareja pronunciaba sus votos, marcando el inicio de su vida real juntos. Hace apenas unos meses, el matrimonio del príncipe Alberto y la princesa Charlene marcó un hermoso hito, su 13 aniversario de bodas. Para celebrar este día tan especial, compartieron con el mundo una mirada única y conmovedora a su vida personal. En una conmovedora foto compartida en el Instagram oficial del Palacio del Príncipe, la pareja real se encontraba en un balcón, uno junto al otro, con sus 2 hijos. En la imagen, Alberto posó suavemente su mano sobre la espalda de Charlene mientras le sonreía con cariño. Aunque simple, la imagen capturó con sutileza la cercanía que comparten como familia, ofreciendo un momento de conexión que conmovió a muchos. Aunque su camino no ha sido nada fácil, Charlene continúa creciendo en su rol real. Su paso de ser una atleta de élite a alcanzar la fama real le ha traído muchos desafíos, pero se ha mantenido comprometida y ha seguido adelante. Con cada año que pasa, aprende a compaginar sus intereses personales con sus responsabilidades como princesa. Ha aprovechado su posición para apoyar causas que le importan profundamente y, a pesar de las dificultades, sigue caminando junto al príncipe Alberto, afrontando con valentía el exigente mundo de la realeza. Con el tiempo, la gente ha empezado a comprender a Charlene más profundamente. Su fuerza serena y su firme determinación en tiempos difíciles le han granjeado una auténtica admiración, no solo en su país, sino también en el extranjero. El público ya no la ve solo como una elegante figura real. Ahora es respetada como una mujer que ha superado dificultades tanto emocionales como públicas, aferrándose a su papel con dignidad. Ha demostrado que tras los títulos reales se esconde un alma con propósito y fuerza interior. Este poderoso cambio en su forma de presentarse podría brindarle una nueva oportunidad para forjar su lugar en la casa real. Ya no se limita a seguir viejas tradiciones. Ahora tiene espacio para centrarse en lo que más le importa. El futuro de su historia dependerá de cómo decida gestionar las exigencias de la vida palaciega sin dejar de cuidar su corazón y su bienestar. Ese equilibrio es especialmente importante considerando los problemas bien conocidos de su matrimonio, en especial los constantes rumores sobre las supuestas relaciones del príncipe Alberto fuera de su unión. Aún así, a pesar de todas las tormentas, Charlene lo ha manejado todo con calma y gracia. Su fortaleza en estos momentos difíciles solo ha hecho que la gente la admire aún más.
Y ahora es natural preguntarse, ¿quién era Charlene antes de que todo esto comenzara? Para comprender verdaderamente su trayectoria, necesitamos retroceder y explorar la vida que vivió antes de cruzarse con el príncipe Alberto. Vida antes del matrimonio. Charlene Lynette Wittstock nació el 25 de enero de 1978 en el Hospital Mater Dei de Bulawayo, una ciudad que antiguamente formaba parte del país conocido como Rhodesia, pero que hoy se llama Zimbabue. Se crió en una familia que combinaba profundas raíces familiares con el amor por la aventura. Su padre, Michael Kenneth Wittstock, se ganaba la vida como gerente de ventas, mientras que su madre, Lynette Humberstone, había sido buceadora de competición y posteriormente le transmitió sus habilidades como entrenadora de natación. Es evidente el origen de la pasión de Charlene por el agua, ya que le venía de forma natural por parte de su madre. El árbol genealógico de Charlene se remonta a Alemania. Sus tatarabuelos, Martin Gottlieb Wittstock y Johanna Louise Wittstock, dejaron su pequeño pueblo de Surrenton, en el norte de Alemania, allá por 1861. Viajaron a Sudáfrica con la esperanza de construir una vida mejor. Una vez allí, trabajaron arduamente en diversos oficios, incluso probando suerte en el comercio de diamantes, aunque la fortuna no les sonreía. Aún así, su valentía y determinación se convirtieron en una parte importante de la historia de la familia, forjando el futuro de quienes vinieron después. Entonces, En 2014, algo nuevo salió a la luz. Charlene recibió un certificado oficial que confirmaba que también tenía ascendencia irlandesa, lo que añadió aún más color a su ya rica herencia. No era la única hija de la familia. Creció con dos hermanos menores, Gareth y Sean. Gareth finalmente se estableció en Mónaco, donde abrió un negocio de café mientras Sean se quedó en Sudáfrica, trabajando en el sector de eventos y promociones. Cuando Charlene tenía solo 12 años, su vida dio un giro radical. Su familia hizo las maletas y abandonó Zimbabue para comenzar de nuevo en Sudáfrica en 1989. Continuó sus estudios en un pueblo llamado Benoni, cerca de Johannesburgo. Ali asistió a la escuela primaria Tom Newby de 1988 a 1991. Esos primeros años escolares la ayudaron a convertirse en la joven que un día alcanzaría la fama real. A estas alturas, muchos conocen el increíble talento de Charlene para la natación. Su amor por el deporte, sumado a su esfuerzo y dedicación, la ayudó a ascender en la clasificación y a forjarse un nombre en el mundo de la natación. Fue solo el comienzo de un viaje que la llevaría más lejos de lo que jamás imaginó. Charlene demostró ser una nadadora extraordinaria desde muy joven. Su talento natural en el agua, combinado con su férrea determinación, pronto la llevó a lograr victorias increíbles. En 1999, durante los Juegos Panafricanos de Johannesburgo, acaparó titulares al conseguir 3 medallas de oro y 1 de plata. Ese momento marcó el inicio de su trayectoria como atleta de élite. Su creciente lista de logros le valió rápidamente un lugar en la selección nacional de Sudáfrica, y posteriormente representó a su país en los Juegos de la Commonwealth, primero en 1998 y nuevamente en 2002. Los Juegos de la Commonwealth de 2002 se destacaron como un capítulo brillante en su carrera deportiva. Junto a sus compañeras de equipo, Charlene contribuyó con orgullo a conseguir una medalla de plata en el relevo combinado de 100 metros 4 veces. 2 años antes, en el año 2000, ya había llegado al evento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos de verano. Compitiendo con el equipo sudafricano en el mismo relevo combinado de 100 metros 4 veces, lo dio todo. Aunque el equipo terminó la carrera en 5º lugar, fue un momento increíble para ella y su país, sobre todo considerando la feroz competencia que conlleva el escenario olímpico. Pero Charlene no se conformó con unas pocas victorias. Siguió desafiándose a sí misma para mejorar. En 2002, participó en el Campeonato Mundial de Piscina Corta de la FINA, nadando en la prueba de 200 metros braza. Terminó en 6º lugar, otro ejemplo de cómo su esfuerzo y perseverancia nunca flaquearon. Incluso con largas horas de entrenamiento y la presión de las competiciones internacionales, siempre encontró la manera de ayudar a los demás. Su amor por la natación no se limitaba a ganar medallas o carreras. Para ella, la natación era una habilidad vital, algo que realmente podía salvar vidas.
Se preocupaba profundamente por quienes no tenían acceso a clases, especialmente los niños de comunidades pobres. Por eso se propuso enseñar natación a niños desfavorecidos como parte de su misión. Sus esfuerzos brindaron a muchos niños la oportunidad de aprender algo que podría protegerlos e incluso cambiar sus vidas. Fue un claro reflejo de su bondad y su fuerte deseo de ayudar a los demás. A medida que su carrera continuaba progresando, Charlene dio un giro importante. Decidió dejar su equipo de Durban, Las Gaviotas, y unirse a un nuevo entorno de entrenamiento, el Club de Natación Tuks, en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de Pretoria. Este cambio fue un paso importante en su trayectoria, demostrando una vez más su compromiso de alcanzar su mejor versión, tanto como atleta como persona. La decisión de Charlene de mudarse al Club de Natación Tuks marcó un punto de inflexión en su carrera. Significó unirse a un lugar con mejor equipamiento, entrenamientos más rigurosos y un ambiente más profesional. Aunque no se matriculó en ninguna universidad, el club la recibió con los brazos abiertos. Le dieron todo lo que necesitaba, incluso acceso a piscinas de primera calidad, entrenadores expertos, alojamiento e incluso un gimnasio para entrenar. Esta configuración le permitió concentrarse plenamente en la natación sin distracciones. Pero para enero de 2005, Charlene sintió que necesitaba un cambio. Quería algo nuevo, un entorno fresco que la ayudara a progresar. Así que dejó Pretoria y primero regresó a Durban. Poco después, se mudó de nuevo, esta vez a la costa norte de KwaZulu-Natal. Ali comenzó a trabajar con un entrenador muy respetado llamado Branislav Ivkovic. Entrenar bajo su tutela le dio el impulso que buscaba. Todo su esfuerzo volvió a dar frutos. ¿Qué opinas de la vida de Charlene? ¿Crees que hizo bien en abrirse y dejar atrás la realeza? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda darle a me gusta y suscribirte. Gracias por ver la serie. Nos vemos en el próximo video.